Hola, buenas tardes. Muchos padres de familia me preguntan cómo dar una buena crianza a sus hijos. Y hoy te voy a contestar. Buenas tardes, soy Alisa. Cuando hablamos de buena crianza, no se nos puede ir de lado tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Y creo que el error primordial que cometemos como padres de familia es que no tenemos claros esos objetivos de educación. Crecemos, muchas veces decimos, es que esas cosas que hicieron mis papás no las quiero repetir, pero nunca nos queda claro por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, y ni siquiera nos queda claro qué queremos educar nosotros. Y es bien complicado y es bien difícil criar, educar, si no tienes un objetivo. Y aunque pareciera que sí, te voy a pedir que te sientes y trates de escribir 3 objetivos de educación. No me acuerdo cuál era un filósofo que hablaba sobre objetivos, que decía que muchos objetivos es igual a ningún objetivo. O sea, tener 15 o 20 objetivos de educación son tantos que no son ninguno, y no tener ninguno es igual de peligroso. Entonces trata de resumir tus objetivos de educación a 2 o 3. 2 o 3 grandes líneas que quieras para tus hijos. ¿Suena complicado? Es. ¿Suena difícil? Lo es. Y creo que ese es el problema básico de nuestra crianza, que no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces después nos topamos repitiendo los mismos patrones que nuestros padres, porque como no sabemos a dónde vamos, no sabemos ni qué tenemos que llevar, ni cómo dirigirnos. Tus objetivos de paternidad van a ser el primer paso para saber qué herramientas necesitas, cuáles vas a repetir y cuáles no, cuáles te sirvieron y cuáles no quisieras nunca volver a utilizar. Cuando yo empecé mi desarrollo y fui a buscar justamente estas herramientas, empecé a buscar como entre la gente alrededor mía y empecé a tirar todas mis creencias. Y empecé a decir, ok, a mí me habían dicho que los flacos eran felices. Empecé a buscar gente flaca que no era feliz y gente que no era flaca que era feliz. Y dije, ok, quizás ese no es un objetivo de crianza. Quizás no esté en mis manos que mis hijos sean felices. Y me acordé de todas las veces que yo tuve dificultades y eso no había sido, digamos que, tan dramático. Quizás sí es un evento que recuerdo, quizás recuerdo más bien cuando lo supe sobrepasar. Así empecé a distinguir sobre todas estas creencias que yo tenía sobre quizás mis habilidades para la escuela y todas estas creencias acerca de que si eres un súper buen estudiante y te va de maravilla, entonces la vida es mucho más sencilla. Y empecé a evaluar a todas esas personas que les iba bien en la escuela y empecé a ver cuál había sido su futuro y empecé a buscar realmente sobre mis creencias de mi educación, cuáles eran importantes y cuáles no. Y llegué a 3 muy básicas. No quisiera decírtelas porque la idea no es de que me copies mis objetivos, la idea es que los busques tú. La idea es que tú decidas cuáles son tus 3 objetivos de educación. Cuando yo encontré mis objetivos de educación, todo me fue mucho más sencillo. Porque entonces entendía por qué poner los límites, entendía cuál era la estructura y cuál era mi objetivo. Entonces, si tenía que castigar alguna conducta, o si tenía que poner algún límite, o si tenía que ser como súper tajante en ciertas decisiones de la familia, lo ponía mucho más tranquila, porque entendía cuál era mi objetivo. Y entonces no es lo mismo acompañar a tus hijos a hacer cosas cuando sabes por qué las están haciendo, a nada más decir, chin, creo que lo tengo que repetir. A mí, por ejemplo, me era muy importante que mis hijos supieran saludar gente. Puede sonar medio ridículo, pero quizás venía de toda esta dificultad mía de a veces no saberme comportar en ciertos lugares. Y entonces me enfoqué mucho en presentarles gente, explicarles cómo se saluda, decirles, oye, vamos a ir a tal lugar, espero que te comportes así. Fui como muy clara en esos aspectos porque para mí era muy importante que ellos se sintieran cómodos en ese tipo de ambientes. Y entonces cuando yo veo un ambiente así, me era mucho más fácil saber yo qué esperaba de ellos y poderles decir a ellos qué se esperaba de ellos. A mí esto me ayudó a tener una idea muy clara de quién iba a ser yo como mamá y me ayudó a dar una educación mucho más congruente. Así que te invito, empecemos a pensar en esos objetivos. Y no importa si tus hijos ya tienen 6, 7, 8 años,
todavía es momento de cambiar el curso. Y no importa si ya tienen 13 o 14, es más difícil, pero todavía se puede. Siguen siendo tus hijos y sigues pudiendo decidir acerca de ellos. Empecemos con estos objetivos, estos grandes objetivos. ¿Cuáles son las 3 herramientas que tú quisieras que tus hijos tengan cuando sean mayores? ¿Cuáles son esas 3 habilidades que tú crees que van a ser súper importantes para que sean, o en qué tipo de gente quieres que se vayan a convertir? Esas son como las preguntas que te tienes que hacer para empezar a tener tus objetivos. Ya que tengas tus objetivos, te vas a dar cuenta cómo las líneas empiezan a trazar solas. Empieza a preguntarte cuáles son los valores y las herramientas que te dieron tus papás y tus familias que quieres seguir utilizando, y cuáles son las que quisieras modificar, que dijeras, chin, esto quizás del respeto me gustó, pero eso que me gritaran no me pareció tan simpático, o esto del respeto me gustó, pero eso de que me pegaran no me pareció tan simpático, o no me parece tan respetuoso. Pero si quisiera esa jerarquía, o me dijeras la verdad, Lisa, no me interesa esa jerarquía, quiero que todos seamos iguales y quiero que no haya jerarquía alguna entre adultos y hijos. Empieza por ahí. Empezar por ahí te va a dar mucho más línea, mucho más luz sobre qué onda con tu educación, los límites y la estructura de tu familia. Siéntate con tu pareja, siéntate con la persona con la que estás educando y empiecen a platicar sobre el tema. Créeme, te vas a sorprender. Te vas a sorprender de la poca información que tienes, o por otra parte, de lo claro de los objetivos que te va a salir. Va a ser un ejercicio sumamente divertido y sumamente interesante. Me va a encantar que me platiquen cómo les va. Espero que les guste el video. Si les gustó el video, compártanlo, dale like y coméntenme para ver si seguimos hablando de maternidad y de nuestros objetivos. Que tengas una lindísima tarde. Si te gustó el video, compártelo.